Antes de hablar de las fases del conflicto entre liberales y absolutistas en el reinado de Fernando VII, sepamos quién fue Fernando VII, hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma. Nació en el Escorial en 1784 y murió en 1833. Intentó arrebatarle el trono a su padre en más de una ocasión, pero fue en 1808, el 18 de marzo, en el llamado Motín de Aranjuez, cuando lo consiguió. Justo después de este importante acontecimiento que convirtió a Fernando VII en el nuevo monarca, se produjo la Guerra de la Independencia, que se alargó hasta 1814. Tras la invasión de los franceses, Napoleón mantuvo a Fernando VII prácticamente prisionero en Francia y le obligó a abdicar. Después Napoleón entregó el trono a su hermano, José I Bonaparte, quedando España bajo el dominio francés. Hasta el 11 de diciembre de 1813. Los españoles se mostraron en contra y consideraban a Fernando VII el legítimo heredero y el deseado. El gobierno de José I se dividió en tres grupos. Los afrancesados con José I a la cabeza. Las juntas interinas que intentaban organizar la oposición contra José I y los virreinatos que tenían vacío de poder por la Guerra de la Independencia. En 1813 tuvo lugar el Tratado de Valenciennes, donde Napoleón, una vez derrotado su ejército, le devolvió el trono a Fernando VII. Y su reinado se prolonga hasta 1813, pasando por tres fases. La primera fase, sexenio absolutista, en la que el 4 de mayo de 1814, Fernando VII en Valencia promulga un decreto para derogar la Constitución de 1812. Primera Constitución de España, considerada como una de las más liberales. Este decreto coincide con el Manifiesto de los Persas, que es firmado por 69 diputados absolutistas. Esta fase se caracteriza por una gran represión contra todos los vinculados a la revolución liberal y un gran número de destierros. Los liberales plantearon su oposición recurriendo a la conspiración. Con el apoyo de los militares tuvieron lugar hasta 8 pronunciamientos, siendo el último el que tuvo éxito. Este tuvo lugar el 1 de enero de 1820 en Cabezas de San Juan, al mando del coronel del Riego. En un principio, este pronunciamiento no contó con apoyos, pero después la revolución se extendió por Andalucía y otras ciudades. Y así, el 7 de marzo se obligó a Fernando VII a jurar la Constitución. Este acontecimiento da paso al trienio liberal, donde se intentan de nuevo aplicar las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz. Su misión principal es defender la Constitución. Se crea la Milicia Nacional, cuerpo de carácter civil, al margen del ejército, pero también se produce una división dentro de los liberales, en moderados y exaltados. Al mismo tiempo surge una oposición, encabezada por el rey.
un sector del ejército del antiguo régimen. La mayor parte del clero en contra de la desamortización. Y el campesinado, que consideraban a los liberales como aliados de los terratenientes. Su lema era Dios, patria y rey. Identificaban al liberalismo como laicismo y desorden. También formaban parte de la oposición los realistas apoyados por la Guardia Real. Conformaron una guerra de guerrilla rural hasta 1823, consiguiendo formar un gobierno absolutista paralelo en Urgel, en el Pirineo catalán. Por último está la década ominosa. El trienio liberal no vio su final por una insurrección interna, sino por la intervención extranjera por parte de Francia, que invadió España en 1823 con la expedición Los 100.000 hijos de San Luis, dirigida por el duque de Angulema. El gobierno sin apoyo intentó resistir y retuvieron al rey en Cádiz, pero en octubre de 1823 tuvieron que liberarlo, fracasando así el gobierno liberal. Se produjo entonces una represión contra liberales y herejes. Muchos abandonaron España y entre ellos había importantes ilustrados como Alcalá Galiano, Agustín de Argüelles y el duque de Rivas. Y aquellos que no pudieron huir fueron encarcelados o asesinados. El Estado absolutista llevó también a cabo su represión creando en 1823 el Cuerpo de Voluntarios Realista, milicia absolutista opuesta a la milicia liberal. En 1824, Superintendencia General de Policía y de las comisiones militares. Tribunales de justicia que condenaban hasta las expresiones ¡Viva la libertad!, quedaban totalmente prohibidas. Y por último, las juntas de fe herederas de la Inquisición. La represión fue tan extrema que en 1830 se cerraron universidades. Toda esta represión hizo que los liberales apodaran a esta década como ominosa, abominable, despreciable. Fueron ejecutados importantes liberales como Riego, Torrijos y Juan Martín Díez, el Empecinado, héroe de la Guerra de la Independencia que juró la Constitución del 12. No quiso unirse al rey y fue fiel a su juramento hasta su ejecución.